Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abimael Cortés. Soy el account manager de aquí de Control T de México. Radico aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo responderías a una empresa que descarta la torre de control porque tiene su propio equipo de desarrollo interno? Saber cuál es el alcance de ese cliente, porque muchas veces cuando tienen el equipo de desarrollo como tal, ¿qué pasa? Que lo hacen muy acotado a su necesidad y no saben el potencial que tenemos con Control T para tener ese tipo de notificaciones, alertas, que realmente la plataforma de Control T puede dar a un desarrollo que hayan hecho propio. ¿Una torre de control hace lo mismo que un RP o TMS? Es un complemento como tal. Al tener un TMS, los diferentes generadores de carga, o ya sea una línea de transporte o una logística, lo que hacemos nosotros en Control T es tener es un complemento con un sistema de TMS y un RP, porque al final del día, lo que es un TMS es una plataforma logística, que es únicamente la tecnología que hace las empresas para la planificación. Es el TMS, es entradas y salidas únicamente. Pero ya un tracking como tal, que tenga ese sistema de TMS y que pueda tener un on-time de carga, un on-time de salida, un on-time de llegada con cliente final, no lo tiene. Para poder evaluar a sus líneas de transporte, no lo tiene. Y un RP únicamente es para los sistemas de gestión de, no sé, pagos con las líneas de transporte, operadores, gasolina, mantenimientos. Muchos RP tienen ese tipo de mantenimientos. Entonces, es muy diferente lo que tiene esas palabras de TMS y un RP, es totalmente diferente, que es un complemento de nosotros que podemos hacer con Control T. ¿Tener GPS en las unidades es suficiente? Todo lo que son las líneas de transporte o generadores de carga que llegan a tener tanto carga propia o transportación propia o rentada, tienen su sistema de GPS. Totalmente de acuerdo que puedan tener alertas o notificaciones como tal, pero muchas veces lo que hacen es, dependiendo de la configuración que se llega a tener con ese proveedor de GPS, es únicamente habilitar palomitas como tal. Y lo están haciendo, anteriormente lo hacían, visualizar la unidad, que estén así los monitoristas y que no estén en otro aspecto visualizando la pantalla, sino que tienen que ir en el camioncito visualizándolo paso a paso. O si no detectaron una alarma o no configuraron una alarma, ¿qué es lo que hacen? Pues desafortunadamente el área de monitoreo pierde el control y llegan a tener ese problema de robo como tal. Entonces, el complemento que tenemos con Control T es un complemento con su proveedor de GPS. Hacemos la integración o hacemos la conexión o el puente, y sobre eso ya podemos tener nosotros diferentes tipos de eventos que nosotros le llamamos. Unos eventos del GPS puede tener latitud, longitud, paro de motor, botón de pánico, velocidad, lo que es la parte de temperatura, también la podemos tener. Entonces, todo eso lo integramos en una cajita, y lo que hacemos es ponerle la lógica, cómo podemos tener ese tipo de alertas o notificaciones para que nuestra área de monitoreo pueda actuar de forma precisa como tal, y podemos no podemos tener un problema con un robo como tal. ¿Cómo se maneja la integración de GPS de terceros para garantizar la seguridad de los datos? Qué bueno que es esa pregunta, es muy buena aquí en México. Desafortunadamente aquí en México, cuando son líneas de transporte tercerizadas como tal, o son hombre camión, tenemos aquí en México, desafortunadamente, el problema de que yo, al momento que hago una integración con esas líneas de transporte terceros o hombres camión, ¿qué pasa? Tenemos en el chip de que al momento que yo haga la integración, van a visualizar mis unidades, aunque no esté cargando con mi cliente fin, que estoy ahorita haciendo. Tengo ese problema como tal aquí en México, o ese paradigma como tal. Yo lo que hago, o lo que hacemos aquí en Control T, es explicarles a la línea de transporte cuál es el proyecto, y sobre ese proyecto explicarles en la plataforma de que únicamente vamos a visualizar unidades siempre y cuando tenga un embarque asignado. Si no tiene un embarque asignado, Control T no tiene la visibilidad de esa unidad, aunque no esté cargando con su cliente. Desafortunadamente, ese es quitar ese paradigma con las líneas de transportes, de que no vamos a visualizar las unidades.
hasta que no tenga un embarque asignado y hay que quitar ese chip a las líneas de transporte tercerizado. ¿Por qué una línea de transporte debería elegir la torre de control T en lugar de soluciones más tradicionales? La diferencia que tenemos con nuestros posibles competencias que le podemos decir, ¿qué hacemos? La diferencia nosotros. Nosotros tenemos una matriz de condición que le llamamos nosotros. Esa matriz de condición lo que hace es tener una lógica. ¿Para qué? Para que podamos tener las diferentes notificaciones o alarmas dependiendo del cliente, porque muchas veces lo que hacen en ese tipo de circunstancias, te venden la plataforma o la aplicación como tal, y las alertas o notificaciones son como tal en la plataforma que ya están. Pero en Control T lo que hacemos es que el sistema, yo como cliente, como usuario final, estoy explicándole o adecuando la plataforma que se adecue a mi necesidad, no la plataforma que se adecue. Yo me tengo que adecuar a la necesidad de la plataforma. Es totalmente diferente y es lo que hacemos en la diferencia con Control T. Control T cuenta con cobertura en México. Está la empresa como tal, Control T, constituida ya aquí en México como tal, ya la tenemos constituida. Contamos con equipo aquí en México, presencia, que tenemos tanto implementadores y desarrolladores aquí en México, y también tenemos todo el equipo del apoyo también en Colombia. No estamos únicamente solos, sino que tenemos un equipo como tal, que enfrentamos todo ese tipo de problemas que llega a pasar para el tipo de soluciones que podamos dar. ¿Cómo ayuda la experiencia internacional de Control T a los clientes en México? Por los diferentes países que se tienen, que está presente Control T, son diferentes normas y tipo de seguridad que se pueda presentar en los diferentes países. Y con la experiencia que tenemos con los diferentes países y con el equipo como tal y con los clientes como tal, hacemos una fusión para presentar las soluciones en los diferentes países. Como tal, podemos decir, en Colombia a lo mejor es pura transportación tercera. Aquí en México puede ser tanto tercera y propia. Entonces, si ya tenemos experiencia en otro país como tal, esa experiencia, traemos esa solución aquí en México para tener esa solución y tener la experiencia que tenemos con nuestros otros países vecinos como tal. Entonces, lo que hace Control T es tener la experiencia de los diferentes países para aplicarla en los países que está presente Control T. ¿Cómo ayuda la torre de control a enfrentar los desafíos de seguridad que existen en el transporte por carretera en México? Aquí lo que hacemos en Control T es tener en una sola plataforma, en lugar que tenga la parte de monitoreo que le llamamos aquí en México, tener N cantidad de cuentas espejo. Lo que hacemos nosotros es unificarla en una sola pantalla y configurar ese tipo de notificaciones de seguridad. Ejemplo, poner botón de pánico, paro de motor, velocidad excesiva, lo que son los termos, tener un control de la temperatura en el trayecto, desvíos de ruta, paradas no permitidas, gasolinerías, etc. Entonces lo que hacemos nosotros es ponerle esa lógica de la configuración para que el área de monitoreo pueda actuar de forma precisa y no tenga alertas por atender, N cantidad de alertas, sino que en torre de control, en Control T, tenemos las diferentes configuraciones que podemos hacer. Botón de pánico, a lo mejor podemos presentarlo en tránsito o paro de motor, a lo mejor con un origen que te pide que presiones el paro de motor para ver si tienes ese evento como tal en tu GPS. Entonces, esas alertas las van a tener bien identificadas el área de monitoreo para que puedan actuar. Pero aquí lo padre de Control T es que dependiendo de la alerta, podemos poner el protocolo de seguridad para que el área de monitoreo pueda actuar conforme a su protocolo que ellos tienen. No nada más es contestar alertas por contestar, sino que si hay un protocolo, lo pueda reaccionar el área de monitoreo sobre esa información que ellos tienen en su proceso como tal. ¿Cómo ayuda la torre de control a las empresas de transporte a operar flotas más eficientes y optimizar sus procesos? Tenemos un módulo aquí en Control T que se llama Analítica
donde transformamos esa información en el trayecto de las unidades para que el generador de carga pueda evaluar a sus líneas de transporte cuánto tiempo se tardan en llegar, dos, en salir, para que puedas evaluar todo tu proceso internamente y también puedas evaluar tu proceso de tránsito, cuántas paradas generó tu operador, cuántas paradas no permite realizó, cuántos excesos de velocidad realizó. Esto es muy importante porque aquí puedes evaluar al operador. Si tu operador es buen, valga la redundancia, o buen operador, tiene un buen consumo de diésel. Si nada más está acelerando, frenando, acelerando, eso va a ser mucho diésel como tal. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este módulo como tal, transformar esa información, ponerlo en esa analítica y presentárselo a nuestros clientes o al que está viendo ese tipo de información, tenerlo en un dashboard como tal, para que pueda evaluarlo y tener esa pronta respuesta y saber cómo evaluar a su línea de transporte, al operador o al generador de carga como tal. ¿Cuál sería tu principal argumento para que elijan Control T y la torre de control como su solución clave? Que el control T lo vas a tener en una sola pantalla, no vas a tener N cantidad de cuentas espejo, no vas a tener tu sistema de programación de carga o un TMS o un ERP, hacer la información ahí, luego transformarlo a Control T, no, sino que ya tenemos con las diferentes integraciones que nosotros tenemos, que podemos hacerlo híbrido, que nosotros le llamamos así híbrido, podemos que nos carguen esta información, que nos escriban y también nosotros podemos escribir a los diferentes tipos de programas que lleguen a tener propios en los diferentes generadores de carga o los clientes como tal. Y lo que hacemos nosotros es tener una lógica en los tipos de notificaciones para que pueda actuar de forma precisa la gente de seguridad, la gente de logística y lo importante que podemos tener los eventos que son para la gente de POD y puedan tener esas fotos de evidencia, porque es muy importante aquí en México tener esas fotos de evidencia de cómo llegó la mercancía y que puedan tener un sello como tal en la plataforma, bueno, en la factura como tal, que puedan tener un sello de que ya recibieron la mercancía o que lo hace faltante, lo que sea. Entonces, aquí en Control T lo transformamos en una sola plataforma que nos puede ayudar para las diferentes áreas que tenemos en la parte de la supply chain. ¿Qué es hacerlo diferente y qué trae para los actores de la logística aceptar este reto? Aquí esa pregunta como tal, hazlo diferente, hazlo con Control T, es Control T, todo el equipo de Control T es ponernos en los zapatos del cliente como tal, su necesidad, su problema, cuál es el problema que lleguen a tener para que nosotros lo podamos hacer diferente. Ponernos en el zapato de cada uno de nuestros clientes, ver cuál es su problema, su problemática y Control T le pueda dar una solución para que podamos hacerlo diferente y en la plataforma de Control T. Hazlo diferente, hazlo con Control T.